Este video se complementa junto al llamado El jefe no morirá aún. Te recomiendo visitarlo una vez acabes este, o bueno, antes, como quieras. Cuando se habla del retiro de Hippo y de su regreso, se suelen tomar en cuenta los mismos diálogos y los mismos entrenamientos, los mismos paneles, etc. Pero el día de hoy te traeré sucesos poco recordados del manga, junto a unas reflexiones y análisis, demostrándote que el sol volverá a salir. Una vez Hippo se unió al gimnasio, obtuvo un segundo hogar. No solo se volvió parte de su rutina, un trabajo y una motivación, sino que allí obtuvo a una segunda familia, a un hermano mayor como lo podría ser Takamura y a un padre como lo es Kamogawa. Hermanos menores que podrían ser representados como sus discípulos y estos grandes amigos como lo son Aoki y Kimura. Recordemos que tanto en el anime como en el manga, cuando la madre de Hippo enfermó, este sintió muchísimo remordimiento y esto era algo natural. A pesar de lo muy significante que es el gimnasio para él, su madre estaba en riesgo y ella es la persona que él más quería, pero gracias al apoyo del increíble Umezawa, quien pasó de ser un bully a su mejor amigo, pudo volver al gimnasio, pudo volver a entrenar, siendo recibido de esta manera por su familia, por Takamura, teniendo un sparring, haciendo llorar a Hippo, pero de felicidad, junto a las siguientes palabras: estoy en casa. Estas palabras son muy significativas, dejando algo muy importante en claro. Hippo era un joven tímido con problemas de autoestima que decidió salir a una aventura. Esta aventura tuvo muchos problemas, pero el principal fue uno, que tuvo que abandonar su objetivo principal, que era enfrentar a Ichiro Miyata, su meta. De esta manera Hippo intentó buscar otro, pero diría que jamás lo consiguió, por lo que para cumplir las expectativas de sus seres queridos se convenció que quería ir por el mundo, pero esto no era cierto. Incluso en su momento Kumi se lo restregó en la cara, ya que Hippo quería ir por el mundo para cumplir las expectativas de los demás, incluso convenciéndose a sí mismo de ello, pero no era cierto. Debido a esto se volvió débil, terminando incluso por acumular daño sin parar. Pero profundizar en esta parte no es el tema del video, pero cabe mencionar que incluso el mismo Hippo durante su retiro reconoce que Ricardo Martínez jamás fue su meta. Él jamás lo tuvo como objetivo, dejando en claro que todo el trayecto de Hippo por posicionarse en un ranking mundial no tenía ningún sentido. Pasemos a algo un poco diferente, a los preparativos para el último combate como profesional de Hippo. Aquí él declaraba que quería mostrar el nuevo Dempsey Roll a su entrenador, e incluso durante el combate aclara que el jefe es la única persona que se ha preocupado tanto por él como su madre, dejando en claro que los ve a ambos de manera similar. Hippo se forzó a seguir intentando, incluso sabiendo del deterioro de su salud, para que el tiempo que invirtieron en él no fuera en vano. Hizo todo esto y se obsesionó con el Dempsey como agradecimiento con Kamogawa, porque era la única manera que Hippo veía posible mostrarle que todo el tiempo que pasaron juntos había valido la pena. Pero lamentablemente Hippo jamás completó ese objetivo, y mientras se dirigía a casa, luego de fracasar, era acompañado por el jefe, en donde tuvieron una charla repasando toda la aventura de nuestro protagonista. Recientemente hablé de esta conversación en un video, por lo que no la repasaré aquí, pero una vez Hippo llegó a casa luego de esta gran conversación, tan solo se acostó en su cama, apretó los puños con furia y sintió mucha furia y angustia, para luego volver a ver a su madre y decirle estoy en casa, dejando caer los guantes de boxeo, decretando de esta manera el final de su aventura como boxeador. En los días posteriores, por supuesto que Hippo debía ir al médico a comprobar que su salud estuviese en buen estado, para visitar al gimnasio e informar su decisión, con este famoso panel que todos deben conocer, en donde dice me voy a retirar, dejando de esta manera el gimnasio Kamogawa con una gran sonrisa, agradeciéndoles desde el fondo de su corazón por todo lo que le permitieron vivir.
Mientras dejaba el gimnasio se encontró con Takamura, con este hermano mayor, diciendo Hippo que todo se sintió como si acababa de terminar una gran aventura. Diciendo Takamura si es que realmente fue una aventura, debe tener un tesoro. Diciendo Hippo que sí, que tiene un tesoro. Viajando al árbol en donde comenzó todo, golpeándolo con su espalda, atrapando con sus manos todas las hojas que caen, para liberarlas con nostalgia. Siendo este tesoro todos sus recuerdos que se dibujaban en cada una de estas hojas, desde cuando Takamura lo rescató, todos sus enfrentamientos como profesional, todos sus rivales, todos los entrenamientos y aquellos momentos con sus amigos, e incluso los momentos duros y tristes, incluyendo su retiro. Todo aquello que había vivido era un gran tesoro, todos los momentos que había pasado en esta gran aventura. Durante mucho tiempo y muchos capítulos, Hippo estuvo buscando un nuevo objetivo. Sabiendo que no podría dejar el boxeo del todo, se propuso encontrar una nueva meta, ser segundo, buscar a un discípulo y transmitir todos los conocimientos que había adquirido. Pero antes de ir a esa etapa en la vida de Hippo, viajemos a una conversación entre Kumi y Hiroko, la madre de nuestro protagonista, acerca de la preocupación que se siente al tener un ser querido como boxeador. Pero Hiroko en realidad era una mujer muy sabia y no iba a seguir el juego de Kumi, diciendo que preocuparse es el riesgo de una aventura. Tú sales al mundo, cambias, creces, te hieres y sientes, y de esta manera te vuelves a levantar. Cada persona tiene su propia vida y tú eres el protagonista en la tuya. Todos se convierten en un protagonista y salen a una aventura. Ese chico, por supuesto refiriéndose a Hippo, encontró su propia aventura, y de esta forma algunos riesgos son inevitables. Kumi dice que Hippo debió decir estas palabras: estoy en casa, y sí, Kumi estaba en lo correcto, pero no debía entusiasmarse. Esto no significaba que dejaría el boxeo para siempre, y Hiroko lo entendía muy bien, diciendo lo siguiente: que cuando este chico encuentre otra motivación volverá a irse enseguida, por lo que tiene el presentimiento que su hijo volverá a apretar su puño y saldrá a una nueva aventura, junto a un narrador que nos dice que una vez el tranquilo amor pase, el viento volverá a surgir, y esto lo meto de inmediato aquí. Y por uno de los capítulos más recientes del manga, cuando volvió desde México, dijo estoy en casa, hablando incluso de lo tranquilo que se sentía estando con sus discípulos y Kumi y por supuesto Wampo, haciendo una clara referencia a este tranquilo amor del que nos hablaba el narrador hace más de 200 capítulos. Ok, pero sigamos en donde estábamos. Hippo ya tiene sus discípulos y está totalmente decidido a ser un segundo, teniendo una conversación con su madre. Su madre le preguntó si es que alguien que fue antiguamente boxeador no se siente mal ahora de ser un actor secundario, de ser desplazado al lugar de segundo y no al de un protagonista. Pero Hippo tenía las cosas muy claras y había madurado bastante, diciendo que por algo se llaman segundos. Es porque son una estrella, la estrella número 2, con una sonrisa, aclarándose a sí mismo que él jamás sintió que el jefe fuese algo secundario, ya que sin él jamás hubiese logrado nada. Su madre Hiroko le dice que si su padre pudiese escuchar esas palabras, diría que finalmente Hippo se ha vuelto una persona fuerte, y le dice a su hijo que no sea modesto. Su padre quizás tenía muchos músculos, pero definitivamente Hippo es mucho más fuerte. Después de todo incluso llegó a ser el campeón japonés, mirando ambos esta emblemática foto de Hippo junto a su padre. Pero este seguía pensando que no era rival para papá. Hippo se retiró a darse una ducha. Mientras tanto Hiroko acercó aquella fotografía, pensando que Hippo diría que quería volver a boxear. Pero llegar a dar una respuesta tan madura, eso definitivamente le impresionó. Aquel muchacho sigue siendo igual de amable. A pesar del mucho tiempo que ha pasado, ella como viuda siempre estaba muy ocupada y se sentía incapaz de ayudar a su hijo. Cuando algo le ocurría a este niño, él volvía a casa y ocultaba sus lágrimas, ocultaba que había estado llorando y simplemente decía estoy bien. Desde pequeño se esforzaba para ayudarle a su madre a cargar los objetos pesados y por supuesto a cargar con estos sentimientos tan difíciles, recordando cómo incluso Hiroko llegó a rechazar múltiples pretendientes, porque ella sentía que no lo necesitaba, porque no estaba sola
no se sentía sola debido a que siempre tuvo a Hippo, el chico que siempre la estuvo animando. Ahora era mucho más maduro, dejando caer una pequeña lágrima mientras observaba la fotografía. Una hora después, Hippo volvió a darle un mensaje a su madre, pero la observó durmiendo frente a aquella fotografía de su padre. Tapó a su madre con una manta, pensando que incluso ahora que papá no está, él la sigue protegiendo, y en verdad él no es rival para su padre, incluso cuando fue el mismo Hippo quien la estuvo protegiendo durante mucho tiempo. Durante el pasar de los capítulos se nos ha dejado en claro que Hippo aún no tiene intenciones de salir a una nueva aventura, como cuando Miyata fue a hablar con él y a preguntarle que qué pasaba con la demencia pugilística, que si podía regresar y por qué no lo hacía. Aquí se nos deja en claro que para Hippo su madre es la persona más importante, e incluso Miyata en ese instante es nada comparado a ella, algo que me parece digno de comentar, y recuerden que sacaré pronto un video hablando de todo el tema entre Miyata e Hippo. Por lo que recuerda suscribirte y ver los otros videos de esta serie que iré sacando todas las semanas. Seamos el primer canal dedicado a este manga, Hajime no Ippo, en llegar a 100.000 suscriptores. Pasemos a un momento que me parece crucial, una charla que estaban sosteniendo Hippo, Kumi y sus discípulos, Taihei y Kintaro, quienes estaban ansiosos de ver la sonrisa de su maestro, Hippo, cuando ganen en su debut como profesionales, viendo cómo Kumi observaba a un Hippo sonriente, pensando que a pesar de que las cosas no sean brillantes o soleadas, aún así esa sonrisa era muy fuerte, tan fuerte que era capaz de entregar energía a todo lo que lo rodea, tal como el sol. Aquí Hippo nos dice que tiene una meta distinta, quizás refiriéndose a una nueva aventura. Esta es asegurarse que sus pupilos ganen como profesionales. Su meta ya no era Miyata, ya no era ser boxeador, era hacer que sus discípulos triunfaran. Pero Kumi tenía algo en mente, que quizás es incluso un spoiler. Por supuesto que todo esto sucedió antes del enfrentamiento de Wally en contra Ricardo. Aquí Kumi nos dice que lo primero que sucederá será la pelea por el título mundial de Wally-kun, luego la de Nissan, quien viene siendo su hermano Ryo Machiba, y posteriormente la de Takeshi Sendo. Hippo podrá mirar a todas las brillantes figuras con las que alguna vez intercambió golpes, preguntándose Kumi si es que luego de ver aquellos enfrentamientos sus sentimientos despertarán, pensando que todas estas brillantes figuras están en lo más alto, pero Hippo es el único que sigue abajo. Pero si es que realmente él es como el sol, sin importar lo bajo que esté, sin importar que el sol se oculte por las noches, podemos asegurar que saldrá una vez más. Y ahora podemos pasar a las conclusiones. Si juntamos todo lo que ha dicho el narrador y lo visto en uno de los últimos capítulos del manga, en donde Hippo dice que esta calma y tranquilidad lo hace sentir en casa, refiriéndose a los momentos con Kumi, Wampo y sus pupilos, está claro que es parte de este amor tranquilo del que nos ha hablado el narrador. Un amor tranquilo que en algún momento será insuficiente y una nueva aventura deberá surgir. Y por supuesto, recordemos lo hablado en el video dedicado a Kamogawa, en donde hablamos de cómo Hippo debía ser el que ilumine la vida del jefe, debía ser este sol brillante, y aparentemente tenemos una lista de acontecimientos que deben suceder antes de que esto suceda. Primero, tal como dice Hippo, su meta actual es que sus discípulos tengan su debut como profesionales y que triunfen. Esto será una meta superada, pero también si es que juntamos este suceso con las palabras de Kumi, tenemos que tener primero el combate de Machiba y el combate de Sendo por el título mundial en sus respectivas categorías. Esto será lo que despierte aquellos sentimientos. Aún debemos esperar a lo menos 3 arcos para que tengamos el regreso de Hippo, si es que Kumi estaba en lo correcto, y en verdad sí lo creo. Simplemente se me hace muy pero muy curioso que se hablen de todos estos combates y sucesos a la vez de la que se habla de cómo Hippo tendrá que ir a otra aventura, que Hippo es el sol que volverá a salir, iluminando la vida de todos sus cercanos. Esto hará que sus cercanos se llenen de vida y de energía. Por supuesto, esto incluye al jefe, a su propia madre Hiroko, a sus discípulos y, por qué no, a Mamoru Takamura, este monstruo del que hablaremos la próxima semana. Buenas noches, suscríbete y por supuesto deja tu like y comentario.